Bien, jóvenes, hablemos acerca de otro tipo de contrato, el contrato de presupuestos parciales y presupuesto general, que es otra modalidad conocida. Bien, vamos a leer esto acá. A ver, Jimmy Maita, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Jimmy Maita? No está presente. A ver, Nelson Panoso. Tampoco está presente. A ver, busquemos a otro. Ronald Poma. ¿Estás ahí, Ronald Poma? Tampoco está presente. Sigue con el pollo. Ya. Brian Pawasi. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Puedes leerlo, por favor? Hasta bien. Utilizando los cuadros de precio del proyecto y la medición de los planos del mismo, se obtiene una valoración reflejada en unos presupuestos parciales y en un presupuesto general, que es la suma de los diferentes presupuestos parciales incluido en el proyecto recibido y que formará parte del contrato. El presupuesto general afectado de un coeficiente mayor que la unidad para cubrir impuestos, gastos generales, beneficio industrial y cualquier otro costo proporcional al volumen de obra realizado. Es el presupuesto final del proyecto sobre el cual el contratista se compromete a hacer una baja o un alza para obtener la cifra de su oferta. El contratista obtiene sus propios precios de costo de las distintas unidades de obra que figuran en el proyecto. Aplica estos precios a las mediciones que figuran en el proyecto recibido y administración, y obtiene un presupuesto parcial y un presupuesto general llamado presupuesto por administración. A continuación, obtiene el factor por el cual debe multiplicar todos sus costos directos para cubrir gastos generales, impuestos, permisos, imprevistos y beneficios industriales. Este factor generalmente varía entre el 1,35 y el 1,70. Al aplicarlo el presupuesto general por administración, se obtiene la cifra que en realidad debería ser la oferta por el contratista. Esta cifra no coincide casi nunca con la cifra del proyecto estudiado y al compararla con aquella nos da la baja o el alza que el contratista necesita hacer para hacerse cargo del contrato con un justo beneficio por su actividad. Bien, hasta ahí está bien, gracias, Brian. Esto consiste en el costo total de la obra, se multiplica por un porcentaje que incluye gastos generales, impuestos, permisos, imprevistos y el mismo de utilidad.
o costo, ¿no?, de ganancia. Por lo general es 30%, aunque aquí dice 35 y 70, 70 es exagerado, pero por lo general es un 30%. Entonces directamente se oferta un monto de esa forma con diferentes etapas del proyecto, obras preliminares, eh, eh, dependiendo a qué, en qué consiste el proyecto, hay diferentes etapas. Entonces lo que hace el contratista va repartiendo el monto total en las diferentes etapas y aplica el factor de mayoración a cada ítem. De esa forma se tiene el precio de cada etapa, pero al final se llega a lo mismo. Al final el contratista tiene que cobrar el precio que cuesta multiplicado por el porcentaje de inflación. Entonces es otra forma también de calcular y de hacer contratos, que no es habitual hacerlo aquí en nuestro medio. Bien. Ahora, aquí menciona algunas ventajas de hacer por este método. Es bueno leerlo esto. A ver, David Chungara, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, David? Sí, buenas noches. Adelante, por favor. Ya, está bien. En el pliego de condiciones del proyecto, que es uno de los documentos del proyecto que se incorpora al contrato, se suele especificar el porcentaje de variación aceptado en el volumen total de cada unidad de la obra para respetar el precio de la unidad contratado. Las ventajas de este tipo de contrato, sobre todo si el proyecto está bien realizado, son evidentes, pues participa de las ventajas de los otros sistemas ya descritos y por ello es el tipo de contrato más común en las obras de ingeniería. Asegura en cierta medida el costo total y al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de introducir variaciones sin perjuicio para ninguno de las dos partes contratante y contratista. Además, fija una base concreta y determinada sobre la cual se puede realizar licitación de las obras, permitiendo una competitividad justa entre los concursantes a la adjudicación de la obra. Bien, gracias, David, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que el contrato, que el proyecto tiene que estar bien realizado. Entonces, si es el caso, hay ventajas. Podría esta forma de contrato dar ciertos límites de variación, ¿sí?, que podría beneficiar al contratista y beneficia al contratante porque no se excede del monto que se ha acordado. Pero si está mal realizado el proyecto, que es lo habitual, entonces se puede generar un gran problema, ¿sí? Bien, ahora hablemos acerca de lo que es la minuta de contrato, ¿sí? Les voy a pasar al WhatsApp una minuta de contrato. A ver, cosa aquí. Y quiero que identifiquen las diferentes partes que tiene una minuta de contrato.
Ahora les estoy pasando lo que es la minuta. A ver, examinen los deberes, responsabilidades y también las sanciones que se establecen, ¿sí? Y en base a eso vamos a ir analizando las diferentes partes, ¿sí? A ver, revísenlo, es importante esto. Les voy a dar unos 5 minutos. Está en el WhatsApp. Ingeniero, ¿puede mandar el enlace del grupo? No estoy en el grupo, por favor.
En qué parte del Classroom está? No, no encuentro.
Bien, jóvenes. Veamos la minuta de contrato y veamos algunas de sus partes. Ya les he dado tiempo suficiente. Entonces, esta es una idea de una minuta de contrato que manejan las entidades contratantes. Claro que en la realidad esta minuta es mucho más extensa, pero esta minuta tiene básicamente las partes más importantes. Vamos a ir repasando. Bien, en primer lugar, si nos fijamos, se empiezan a evidenciar las partes, ¿no? Es un contrato administrativo de contratación, habla acerca de la entidad contratante, el contratista. En la cláusula primera siempre está quién es la entidad contratante, ¿sí? Se especifica el proyecto con su CUSE, que son sus códigos y demás cosas que ya tienen un valor legal. Y también habla de una calificación que realiza la comisión, o sea que de todos los proponentes una comisión hace la calificación y empieza a señalar el documento oficial donde están los resultados de esta calificación. Después de la legislación, es decir, en qué parte legal encaja esto, de acuerdo a un decreto supremo, el 01161, que es conocido, ¿sí? Y aquí establece sobre los daños al Estado, ¿no? Y la ley 1178, que también exige la fiscalización y supervisión de obras. Bien. La ley del presupuesto general, que tiene que estar, esto ya, ¿cómo le dicen esto? Tiene que estar habilitado los montos de cancelación. Hay un nombrecito que no me acuerdo ahora aquí. Eso. Después habla de las partes. Aquí habla del contratante. El nombre, la razón social y otro tipo de detalles del contratante. ¿Por qué se lo está contratando? La fiscalización y supervisión, donde establece que la entidad contratante tiene el derecho de fiscalizar y supervisar de acuerdo a ley, ¿sí? De acuerdo a estas leyes que están acá. Y también habla sobre algunos deberes del supervisor que están escritos en contrato. ¿Qué documentos tiene que presentar el contratante para acceder a la contratación? Documento base de contratación, el RUPE, que es un documento que certifica la legalidad de la empresa, especificaciones técnicas, propuesta, documento de adjudicación, poder del representante legal si es que corresponde, garantías, o sea, esos son boletas bancarias y otro tipo de documentos que sean necesarios por parte del contratante, si es que hay asociaciones accidentales y cosas así. Incluso podían entrar respaldo de maquinaria y otros detalles que son importantes, ¿sí? Ahora fíjense, esta parte es importante. Habla de la garantía de cumplimiento de contrato. ¿Qué porcentaje del monto de obra es la garantía de cumplimiento de contrato? Fíjense, la cláusula séptima. 7%. Eso. Si la obra, por decir, es de 1.000.000 de bolivianos, ¿cuánto sería la garantía, la boleta? A ver.
70.000, ¿no? 70.000. Esos 70.000 tiene que ser dinero líquido, ¿ya? No préstamo, sino dinero líquido que esté en una cuenta bancaria, que esté comprometido como una garantía. Eso quiere decir que una vez que se suscribe el contrato, la entidad contratante puede disponer de ese dinero si es que se comprueba de que el contratista ha abandonado la obra. ¿Ya? Entonces, imagínense, uno trabaja, ve que no le conviene y decide dejar la obra, entonces le cobra la boleta de cumplimiento del contrato. Pero esta boleta tiene vigencia. Dime, José María. Y sí o sí tiene que ser en efectivo. En efectivo. Antes se hacían como seguros, ¿sí? Antes habían aseguradoras Como que... propiedades o algo. No, tiene que ser en efectivo. Antes se hacía con propiedades, con las aseguradoras que en base a propiedades sacaban estas boletas y las mismas aseguradoras garantizaban el dinero. Que si digamos el contratista se escapaba, la aseguradora pagaba la plata y cobraba el bien del contratista, ¿no? Pero algunos han empezado a hacer jugadas con eso hasta que se ha decidido, ya sea desde algunos años, que tiene que ser dinero en efectivo, ya no por bienes ni aseguradoras, ya sí o sí dinero en efectivo comprometido. Pero cuente también con líneas de crédito. Como dices, Eduardo, no te escucho bien. Con líneas de crédito también puede ser, te digo. ¿Crédito? No, con líneas de crédito. Igual Sí, se puede sacar una boleta. líneas de crédito. Pero para tener una línea de crédito, la entidad financiera te pide también respaldos, ¿no? Pero también se puede hacer por líneas de crédito, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, habla acerca de la retención. Esto es importante. Cuando tú terminas un trabajo, puedes cobrar hasta el 93% del costo total de la obra. Y este 7% se queda como retención. ¿Qué quiere decir eso? Que la alcaldía retiene ese monto para que cuando tú hayas cerrado el contrato, hayas dejado todo bien, claro, arreglado las observaciones, hayas cerrado el contrato, se haya firmado la acta de entrega definitiva y demás, recién puedes solicitar la cancelación del 7%. O sea, puedes pedir que te devuelvan esa retención. Y esa retención se va aplicando a todas las planillas de pago. Por ejemplo, si una planilla de pago, planillas por decir 500.000 bolivianos en la primera planilla de pago, te retienen el 7% de eso. En la segunda planilla, el 7% a través de lo que estás planeando. Y así. Y cuando termina la obra, ya has entregado bien, has firmado y todo está ok, tú solicitas la devolución de ese 7%, que es como si te retenieran el 7% del costo total de la obra. Entonces eso es como una garantía que el municipio tiene de que tú estás obligado a arreglar, ¿no?, las observaciones que se tengan de la obra. Entonces se le dice la retención del 7%, que es aparte de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato del 7%. El anticipo. El anticipo es donde te dan hasta el 20% de dinero por anticipación. Pero también tiene un problema esto, que tienes que tener antes, mediante una aseguradora, podías asegurar este 20% que te dan.
para que demuestres la correcta inversión del dinero, porque a veces pasaba de que algunos recibían el anticipo y se compraba terrenos, ¿no? Pero no lo invertían en la obra. Entonces han decidido de que, y hace algunos años, que el anticipo del 20% tiene que ser dinero líquido que tú tienes en el banco, y tienes una boleta por ese mismo 20% para garantizar la correcta inversión del anticipo. Entonces muchos han empezado a pensar, ¿de qué sirve pedir un anticipo si es que me piden que tenga la misma cantidad de dinero en el banco, ¿no? Es mejor utilizar ese dinero como mi propio anticipo que estar pidiendo para que tenga dinero guardado al final, que al final de la obra me van a devolver recién, ¿no? Entonces, eso ya un poquito ha habido algo contradictorio, ¿no? Entonces ese asunto del anticipo ahora funciona así, ¿no? Te piden que tengas dinero líquido del 20% para que te den un anticipo del 20%, ¿no? O sea, algo contradictorio, ¿no es cierto? Bien. También habla acerca de algunos deberes del supervisor y el contratista. En el documento original esto se extiende bastante, ¿no? Y aquí habla acerca del plazo de entrega, ¿sí? Y aquí señala, señala al documento del DBC. El DBC indica la multa por día de incumplimiento. Y en los DBC, por lo general, indica que la multa es el 1 por 1000. Ahora, si yo tengo una obra de 1.000.000 de bolivianos, ¿cuánto sería la sanción por día atrasado? A ver, calcule si es el 1 por 1000. ¿Cuánto sería la sanción de 1.000.000 de bolivianos, el 1 por 1000? A ver, multiplique 1.000.000 por 1 dividido entre 1000, ¿cuánto da? Eso es el 1 por 1000. A ver, 1.000.000 entre 1000. Mil. Muy bien, 1000 bolivianos, es el 1 por 1000. Ahora, imagínense pagar 1000 bolivianos de multa por día de atraso. Si te atrasas una semana, 7.000 bolivianos, ¿no? Entonces, esa es la sanción que se establece por el asunto de fallar al plazo de entrega de la obra, ¿sí? También hay el tema de dónde se tiene que entregar la obra, y para eso depende del tipo de obra que es, el monto y la forma como se va a pagar, también está en contrato, y también establece los pagos parciales, el certificado de avance y demás cosas que también están acá, ¿no? Y también los impuestos. En esta cláusula te obligan a que la empresa contratista, cuando recibe el pago,
tiene que hacer factura a la alcaldía. ¿Sí? Tiene que entregar factura. Entonces el contratista tiene su talonario de facturas y entrega, y eso lo obliga a pagar impuestos. ¿Sí? Y eso hace todo un problema, ¿no? Si no, sin eso sería lindo, ¿no? Pero te exigen la facturación. ¿Sí? Bien. Después hay de la previsión, ¿sí? Cuando hay cosas o casos de fuerza mayor o fortuitos. Y también sobre los subcontratos, es decir, que tú contratas a otras personas para que hagas ciertas cosas que tú no quieres hacer, utilizas a terceros, ¿sí? Entonces, como dice aquí, el contratista no podrá subrogar el cumplimiento del presente contrato a terceros, ni total ni parcialmente. Entonces eso se establece, ¿no? Y el contratista es responsable de los resultados y todos los daños que pudieran suscitarse por efectos de este subcontrato. Es decir, que si el otro que has contratado ha causado un accidente con muertos y demás, entonces tú eres el culpable, no esa persona. Entonces se establece todo ese tipo de cosas, ¿no? Me acuerdo que en Tarata, cuando se estaba acabando un alcantarillado, nos hemos encontrado con roca, así que hemos contratado a una persona para hacer voladura de esa roca con explosivos, y no era una persona profesional, han buscado, creo, a alguien barato. Y me acuerdo que para cubrir la zanja, porque a veces salta piedras, tierra y puede dañar construcciones, han puesto neumáticos. Grave error, ¿no? Cuando ha explotado la voladura, ha volado el neumático y lo ha cortado los cables de la energía eléctrica, ¿no? Y ha habido un problema legal terrible, ¿no? ¿Y a quién le han hecho la culpa? Al contratista, ¿no? No al que ha ocasionado ese problema. Entonces es de entera responsabilidad del contratista lo que hagan otras personas en su nombre. Bien, y aquí habla de las multas, ¿sí? La entidad establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato mismo, que no podrá exceder del 1%. O sea que ninguna multa tiene que establecer o tiene que superar el 1%. Pero hay un detalle. Cuando la suma de las multas no podrá exceder el 20% del monto del contrato sin perjuicio de resolver el mismo. Eso quiere decir que si tú te vas atrasando y las multas suman el 20% del costo total del proyecto, directamente es rescisión de contrato. O sea que no te pueden seguir quitando más, de tal forma de que salgas totalmente en pérdida, ¿no? Entonces, si es que no terminas y se llega a más del 20%, te quitan el contrato, ¿no? Para las obras, muy bien, haremos cuentas, ¿no? Tanto has avanzado, tanto te vamos a pagar y tanto debes. Entonces empiezan a hacer un balance, y también hasta en algunos casos se establecen responsabilidades por daños y perjuicios al municipio, te cobran la boleta de cumplimiento de contrato, eso es todo un lío, ¿no? Así que la rescisión de contrato es una tragedia, ¿no? Para una empresa. Hay que evitarla a toda costa, ¿no? Y eso te da una mala reputación, ¿no? Es como si tú no pagaras al banco y te hicieras rogar, ¿no? Hasta te vinieran a buscar, ¿no? A tu casa para que pagues, te dan un nuevo plan de pagos y demás. Entonces tu crédito fiscal o tu crédito bancario cae por los pisos, ¿no? La siguiente vez que quieras un préstamo ya estás así en la lista negra, ya no te quieren prestar plata. Entonces lo mismo pasa con las entidades públicas, basta que tú tengas rescisiones de contrato y ya estás en la lista negra, en el RUPE,
y ellos ya ven de que tú no cumples contratos y no te contratan. Entonces la rescisión de contrato es un asunto serio, ¿no? Bien, también hay otra cláusula que habla de la exoneración al contratante de responsabilidad de daños a terceras personas. ¿Sí? El contratista se obliga a tomar todas las previsiones que pudieran surgir por daño a terceros en la ejecución de la obra y se exonera de estas obligaciones al contratante. O sea que la alcaldía no tiene la culpa, el contratista es el que tiene la culpa. Si tú has cavado una zanja de alcantarillado y se ha caído vaca, borrachos se han caído, se han roto la pierna y demás, ha muerto la vaca y demás, la alcaldía no tiene la culpa, tú tienes la culpa. ¿Por qué no has puesto señalización, no has tapado en su momento o no has tomado previsiones, ¿no?, para evitar de que ocurra un accidente? Entonces eso es algo importante, ¿no? Bien, también la exoneración de cargas y labores sociales al contratante, o sea que la alcaldía no se hace cargo de los beneficios sociales de los trabajadores que trabajan en esa obra, porque puede que la empresa venga a un municipio a trabajar en agua potable, ¿no?, y contrata aparte de su personal a personas del lugar. ¿Y qué pasa? No les paga la empresa y desaparece. Entonces la gente dice, no nos han pagado, no nos han dado aguinaldo, no nos han dado canastón, ¿dónde está mi arreglo? Y van a la alcaldía a protestar, ustedes han hecho construir esto, tienen que pagarnos. Pero esta cláusula indica que no es responsabilidad del municipio o de la alcaldía el pagar estas cosas, sino del contratista, ¿no? Y está en contrato. Y también se establece algunas causas por las que el contrato puede ser roto, ¿sí? Resolución del contrato cuando el contratante, o sea la alcaldía, dice hasta aquí nomás. ¿Por qué? Primero, no has entregado la obra. Disolución del contratista, o sea te has desanimado de hacer, o te has declarado en quiebra el contratista, o has suspendido la obra. Y en los contratos dice, cuando tú suspendes la obra por más de 7 días hay una llamada de atención, y si pasan otros 7 días y sigues así, entonces hay la segunda llamada de atención y después viene la rescisión del contrato. ¿Por qué? Porque no has trabajado, ¿sí? Lo has dejado así. Entonces también podría haber rescisión del contrato por esa razón. El contratista también puede solicitar rescisión del contrato cuando el contratante o la alcaldía se aparta de los términos del contrato. Es decir, que si bien han quedado en un monto, han quedado en una obra, de repente la alcaldía desconoce ese monto y quiere algo más barato, o quiere añadir cosas que no están dentro del contrato. Entonces ahí podría el contratante o el contratista solicitar la rescisión. También, como hemos hablado, se pretende efectuar modificaciones técnicas importantes que no vienen al caso. Y también cuando hay incumplimiento justificado en el pago parcial o total por más de 60 días calendarios. Dice, computados a partir de la fecha de entrega. Has entregado la obra, pasan 2 meses y no te pagan. Has presentado planilla, tienes toda la documentación y nunca viene el dinero. Entonces puedes solicitar resolución del contrato e ir a la parte legal para que te paguen a la fuerza, incluyendo los intereses, ¿no?, del tiempo que no te han pagado. Así como la alcaldía te cobra 1 por 1000 por no cumplir el pago o la entrega de obra, tú puedes ahora cobrarle un porcentaje a la alcaldía por día que no te paga, ¿no? Entonces también hay esa modalidad, ¿no? Pero pocas veces sucede algo así, ¿no? Y también por instrucciones injustificadas emanadas del contratante. O sea, te piden hacer cosas que no están bien y decides no hacerlo, ¿no?
Entonces, también cuando hay una suspensión por más de 30 días calendario, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando pasan 30 días donde no te aparece en obra, también hay resolución, ¿no? Bien. Causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al contratista, ¿no? Entonces puede haber cosas que nadie prevé, pero pueden causar problemas a la obra. ¿Qué tal si ocurre un sismo y la obra que está en construcción se cae? Y no es porque estaba mal construido, sino que una obra en construcción es débil, está en proceso y el sismo ha sido fuerte, no solo se ha caído esa obra, sino otras. Entonces, esto es un asunto de fuerza mayor, ¿no? Que ya nadie puede hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces, se trata de arreglar de alguna forma, ¿sí? También si hay problemas, hay algunas cláusulas que hablan sobre cómo solucionar esos problemas. Después, consentimiento, ¿sí? Donde tú estás de acuerdo y lo demuestras firmando. Entonces aquí firma el contratista, el alcalde, después ponen su sello el asesor legal, el secretario municipal administrativo y otro tipo de funcionarios que le ayudan a darle legalidad al contrato, ¿no? Incluso el asesor legal y otro tipo de personas que forman parte del municipio o la gobernación, quienes firman este tipo de documentos. Entonces, eso es una pequeña parte de lo que involucra un contrato. Pero hay más, ¿ya? O sea, son varias páginas. Hay contratos que tienen hasta 10, 15 o hasta 20 páginas, ¿no? Donde están explicando más cosas. Incluso alguna vez he visto hasta el presupuesto general, ¿no? En un contrato, donde se especifica hasta los costos, ¿no? Y algunos detalles que son importantes que se quieren añadir. Entonces es bueno tener en cuenta estos detalles. Bien, vayamos al texto. Entonces ya hemos visto lo que es una minuta de contrato, ¿sí? Entonces la primera parte hace mención, como hemos visto, a lo que está permitido y lo que no está permitido por ambas partes. Eso ya lo habíamos visto. La segunda parte habla de las responsabilidades, ¿sí? Tanto del contratante como del contratista. Condiciones generales del contrato. Vamos a ver esto. A ver, Eduardo Chaca, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo? Primeramente, los términos de mayor y o importancia partes, aquí por ejemplo, deberán definir términos siguientes, contratos, el temporales, administración, el contrato, órdenes de trabajo. Bien, gracias. Se define lo que es contratante, contratista, supervisor y demás. Eso les gusta a los abogados, ¿no? En fecha tantos, a horas tantos, en tal lugar, tal sujeto ha hecho esto, ¿no? Todo señalado y específico. Entonces algo parecido que se entiende por supervisor, contratante, contratista, superintendente, sitio de obras, todo eso bien explicado ahí, ¿no?
Bien, vamos a ver otra parte. A ver, Elia, pasa, por favor. Bueno, está bien, Inge. Adelante. Está bien importante estipular los grados de responsabilidad respecto a los diseños, planos y otros documentos de construcción. Inclusive se deben establecer mecanismos de aprobación y entrega de los mismos para evitar decisiones como planos no autorizados o superados. Debe establecer también la obligatoriedad de elaboración de planos tal como se construyó, planos AS, Eso. S&P. As built se llama, ¿no? Cómo se construyó, ¿no? Entonces, responsabilidad, planos y documentos de construcción. Cuando tú terminas la obra, es obligación del contratista entregar los planos as built. Esto que has leído, ¿no? As built, que significa cómo se ha construido, para que se compare lo que se tenía con lo que se ha construido. Y de esa forma se pueden apreciar de forma gráfica las modificaciones, ventajas, desventajas o lo que corresponde. Entonces sí o sí se tienen que entregar estos planos as-built como parte del cierre del proyecto. ¿Sí? Pasa lo mismo aquí en la universidad. Si el docente no cierra la materia con exámenes de mesa, segundas instancias, notas, donde todo ya esté solucionado, no le pagan. ¿Sí? Una vez que solucione y termine, recién le cancela, ¿no? Entonces algo así es la alcaldía, ¿no? Si no entregas nada de esto, entonces no hay cancelación, ¿no? Y eso te obliga, ¿no?, a trabajar y hacer cuanto antes este tipo de documentación, que es importante. Bien, vamos a ver esto, que también es importante. A ver, Johnny Camacho, ¿estás ahí? Inge, Adelante, por favor. al margen de lo que se establezca en las especificaciones técnicas para la calidad de los materiales a emplear, deben identificarse los criterios para las pruebas y exámenes de los mismos, establecer quién cose el costo de las pruebas y los criterios para el retiro de los materiales rechazados o excedentarios. Eso es muy importante, porque a veces el supervisor puede tener dudas sobre algo y decide no pagarte. Ya decide no pagarte, te dice, no, esto me parece que está mal. Y hay una discusión donde tú dices que sí, el otro dice que no. Al final haremos una prueba de laboratorio y que el laboratorio diga si está bien o está mal. Está bien, perfecto. Ahora, ¿quién va a pagar la prueba? Según esta cláusula del contrato, el contratista tiene que pagar, no el supervisor. Entonces, el supervisor puede darse la libertad de exigir este el examen de laboratorio, y al final lo paga el contratista, ¿no? Pero también tiene que haber cierto consenso para tampoco que pidan exámenes que no correspondan, ¿no?, o que sean demasiado costosos, sino exámenes que estén dentro de lo razonable, ¿no?, y que sean necesarios. Pero la cláusula dice que el contratista es el que paga. El municipio solicita y el contratista termina pagando, a fin de solucionar controversias o problemas que haya, ¿no? Bien, veamos esto. José María Herbaz, Inge, por favor, puedes leerlo.
tanto en el sistema de pagos por precios unitarios como el de la suma lanzada, se hacen necesarias mediciones paralelas y periódicas de las obras, a medida que éstas se van ejecutando. Por tanto, se debe definir aquí los mecanismos para dar valor contractual a estas mediciones y metodología de pago de dichos avances parciales. Los mismos que además de precisos para proteger el interés de ambas partes, serán ágiles para evitar perjuicios por paros en las obras. Eso, ¿no? Tiene que estar claro cómo se va a ir pagando todas esas cosas, ¿no? Bien, jóvenes, hay mucho más que ver. Lo dejaremos aquí. Saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. La mayoría ha sido dormir, parece. Bien, muchachos, nos vemos la siguiente semana.